radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @radiocaput, o en Facebook, Radio Caput. (12:06) y estamos ahora en comunicación telefónica con Oscar González. Oscar González es periodista, es abogado, fue diputado nacional, fue secretario de Relaciones Parlamentarias, pero principalmente es uno de los grandes referentes del socialismo en la Argentina. ¿Cómo estás, Oscar? Juan Martín te saluda, me acompaña Lucía Nogara. Hola, Juan Martín. Hola, Lucía. Bueno, un gusto conversar con vos, Oscar, y venimos hablando a lo largo del día de hoy, y pareciera ser que es un poco una agenda que se impone y tiene que ver con la violencia política, ¿no? Pero principalmente hay unas declaraciones que llevó adelante Javier Milei, candidato a presidente, que apuntan directamente contra los socialistas, ¿no? Él dice... te leo un poquito textual de lo que dice Javier Milei. Dice que los socialistas son una basura, un excremento humano, que por no querer soportar el brillo de otro ser humano están dispuestos a que todos estén en la miseria. Ser socialista es una enfermedad del espíritu y una enfermedad del alma. Son malas personas, Oscar. La verdadera enfermedad argentina se llama socialismo, y en la medida en que el país abraza esas ideas, lo único que le va a ocurrir es ser cada vez más pobre. Esa enfermedad se transmite a través de la cultura y la educación. Se metió en la cultura, en los artistas, que son grandes difusores de ideas de la izquierda. Se metió en la educación. Entonces los programas educativos cada vez enseñan más socialismo y persiguen al liberalismo. Eso dice Javier Milei. Bueno, sería muy gracioso si no fuera trágico pensar que es una persona que tiene altas posibilidades de convertirse en nuestro próximo presidente, ¿no? Así que, bueno, primero preguntarte, ¿qué opinás, qué respondés a estas declaraciones? Bueno, causan hilaridad, son penosas. Como socialistas nos sentimos totalmente honrados y homenajeados con estas definiciones por la naturaleza, la bajeza de este sujeto deleznable, de este sujeto de personaje siniestro, que todas sus argumentaciones están basadas en el insulto, en la difamación, en la vulgaridad, en la procacidad. Bueno, sería interminable calificarlo y casi no vale la pena hacerlo. En realidad hay una definición de un periodista muy lúcido, cuya ideología no comparto, ni su perspectiva editorial, que lo acaba de mencionar, de definir como un muchacho fisurado. Y evidentemente no solo tiene una fisura psiquiátrica, dicho con respeto por todos los que tienen algún tipo de este padecimiento, sino que básicamente lo que tiene es una fisura moral, es una amoral. A ver, los socialistas fuimos los primeros a fines de los años 40 en la Argentina en combatir las ideas donde abreva, digamos, esta ameba llamada Milei. Casi no se recuerda, pero las ideas de Hayek y todos los llamados líderes de la escuela austríaca se hicieron famosos en los años 80 con Reagan y con Thatcher. En realidad se elaboraron en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, y llegaron acá los primeros libros. ¿Quién fue el primer político argentino que enfrenta esta ideología advenediza que empezó a llegar en esa época a la Argentina? ¿Quién fue? Fue Alfredo Palacios. Ok. Que fue el que dijo ya entonces que esta gente de liberal no tenía nada, porque en realidad el socialismo es el
que proviene de la verdadera tradición liberal democrática. Y los calificó con la palabra de liberistas. Y sacó un pequeño folleto que yo todavía tengo por ahí, que se llama Liberalismo y Liberismo, donde planteaba que el liberalismo era una doctrina, una ideología que englobaba lo social, lo político y lo económico, y que lo que él llamaba el liberismo, que impulsaba Hayek y todos los supuestos patrocinadores del módico pensamiento de este sujeto Milei, eran simplemente unos reformuladores pasallescos de algunos aspectos económicos que se pusieron en boga en esa época. ¿En contraposición a qué? A lo que logró que Europa, a través de políticas ligadas a la tradición socialista, vinculadas con la defensa de los derechos sociales, individuales y de los trabajadores, lo que se llamó, digamos, el keynesianismo en expresión económica, y se llamó socialdemocrática como expresión política, y bueno, surge toda una facción de economistas, la famosa escuela de Austria, ultraderechistas, y que de alguna manera heredaban la tradición nazifascista, aunque disimuladamente, y bueno, ahí abreva el pensamiento para llamar a algo, porque llamar pensamiento a las ideas de Milei es un exceso de la retórica. Pero bueno, ese es un poco lo que nosotros sentimos. La verdad es que nos sentimos verdaderamente honrados, homenajeados por la definición que nos trate de excremento humano, basura, porque todos sabemos cuál es el verdadero excremento humano y la basura en el momento de Argentina, donde día a día va quedando claro. Oscar, me interesaría preguntarte respecto ahora a lo que hay dentro del campo nacional y popular, es decir, el sector del socialismo al que vos pertenecés es un sector que ya hace muchos años, no recuerdo exactamente a partir de qué año, viene acompañando a los gobiernos kirchneristas. Vos esto me lo podrás decir con mayor precisión, que habrá sido por el 2005 más o menos que empezaron a formar parte. No, 2007. 2007. 2007 ingresamos en el 2006 empezamos una política de reconsideración de toda la relación del socialismo y el peronismo. Llegamos a las conclusiones que llegamos en el 2006, lo resolvimos en Congreso y en el 2007 fuimos convocados a integrar el gobierno. En el 2007. Bien, bueno, a partir de ahí hubo otros sectores del socialismo, es decir, yo recuerdo que antes, en los años 90, uno tenía el socialismo popular por un lado y el socialismo democrático al que ustedes pertenecían por otro. Hubo otros sectores del socialismo que se mantuvieron alejados del kirchnerismo. De hecho, aquella elección en la que Cristina gana con el 54% de los votos, el que salió segundo, su contrincante, salió segundo muy lejos, fue Wiener, que es un socialista. Entonces la pregunta que yo te quiero hacer, ¿no? En esto que viene planteando Sergio Massa de generar algo más amplio, algo muy amplio, para defender la democracia y para enfrentar a estos sectores fascistoides encabezados por Javier Milei. ¿Crees que hay sectores del socialismo que no han formado hasta el día de hoy parte de lo que son los gobiernos populares, que podrían ser convocados, sí, esta vez, para integrarse? Bueno, yo creo que previamente hay que diferenciar el llamado Partido Socialista, y digo llamado porque creo que no responde programáticamente a los parámetros tradicionales de lo que es un partido socialista, sus propuestas y su programa, que como ustedes saben, y los escucha seguramente también, en muchos lugares como Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y Santa Fe, coordinaron su acción electoral con el PRO,
De tal manera que difícilmente ninguna persona razonable pueda considerar que eso, aunque se llame Partido Socialista, sea socialista. Y estamos otros sectores provenientes de la tradición socialista real, de la que aparece ligada al liberalismo precisamente democrático del siglo XIX, después evoluciona, se incorpora vía la teoría marxista y otras teorías contemporáneas de comienzos de los años 20 y termina, digamos, reasumiendo su rol comprometido con la verdadera lucha de los sectores trabajadores a partir, como mencionábamos, del 2006. Esos sectores no es que vamos a ser convocados, sino que ya somos parte del dispositivo nacional, popular, democrático, que Cristina en su momento muy bien dijo, el Frente Nacional Popular y Democrático. Y agregaríamos también feminista y ambientalista para estar a tono con las condiciones que se viven en la Argentina y en el mundo. En ese sentido nos alienta mucho en el discurso del búnker del candidato Sergio Massa, que reivindicó, reasumió la antigua concepción que nos llevó al éxito, digo, como Frente Nacional Popular Democrático, con distintas siglas electorales, y que permitió que de 2007 a 2015 tuviéramos realmente un gobierno de progreso, de avance social y de medidas populares. Esa mención de Massa a la transversalidad es la que por un lado nos satisfizo a los socialistas y por el otro lado fue la ratificación de nuestra permanencia, porque nos sentimos nuevamente convocados a un lugar del cual nunca nos fuimos, pero que a lo largo del gobierno de Alberto Fernández se había diluido, digamos, nuestro entusiasmo, digo razonablemente, porque tuvimos que asistir a que un gobierno al que siempre de alguna manera consideramos cercano, más que propio, pero que no cumplía ninguno de los requisitos mínimos de su compromiso electoral inicial, ni todas las expectativas que el pueblo trabajador y los socialistas en particular teníamos. Así que estamos en esa etapa y confiamos incluso que algún sector, quizá minoritario, proceso que ya vemos que se está produciendo, del llamado Partido Socialista, sí, esta vez, ya un poco escarmentados por la experiencia absurda, contradictoria, negativa, de aliar a una sigla con la palabra socialista al proyecto conservador neoliberal extremo de Bullrich y compañía, los anime, los aliente, y nosotros los recibiremos de muy buen grado junto a las demás fuerzas nacional populares. Eso último te quería preguntar, que corre, creo yo, para ciertos sectores del socialismo como también del radicalismo, y también creo que te puedo preguntar por eso, porque entiendo que han sido algo así, el alfonsinismo y el socialismo democrático han sido algo así como primos hermanos durante los años 80. De hecho, bueno, Alfonsín era el presidente de la Internacional Socialista, ¿no? ¿Es correcta esta afirmación? No. Pero la terminé de decir y capaz es un tonto aventurada. No, pero lo cierto, vos tenés mucha razón en este sentido. A ver, el radicalismo de la etapa alfonsinista, lo aclaro, y el socialismo democrático de la etapa de Alfredo Bravo, lo aclaro, porque hay muchas diferencias según la perspectiva de los distintos liderazgos en el socialismo y en el radicalismo. Pero tuvimos, digamos, la virtuosa convergencia de que desde el socialismo, con Alfredo Bravo a la cabeza y muchos otros compañeros y compañeras, pero para enunciarlo y aclararlo, y con el radicalismo en manos o liderado por Alfonsín, se produjo una gran síntesis y simbiosis, yo diría, política, porque ambos segmentos políticos, sectores políticos, nos definíamos por el socialismo democrático. Cosa que sucede, por ejemplo, hoy día, aunque no lo repite tan asiduamente como antes, con Leandro Santoro. Claro. Leandro Santoro, que es candidato de la Unión por la Patria en la ciudad de Buenos Aires a jefe de gobierno, históricamente
y en múltiples actividades que tuvimos dentro de nuestra propia fuerza, el socialismo, él siempre se definió como un socialdemócrata. Claro. No digo que sea una garantía, porque el propio Alberto Fernández, en su primera entrevista pública, o una de ellas, después de la Asunción, también dijo que se sentía un socialdemócrata. Yo creo que se sentía, pero nunca fue. La idea socialdemócrata, digamos, que tiene algunos detractores, sobre todo desde la izquierda y desde la derecha ni hablar, se identifica con una corriente de tradición liberal democrática que privilegia la defensa de los sectores populares, marginales y clases medias populares, y que aspira a una redistribución del ingreso compatible con las condiciones mínimas de bienestar del pueblo. Lo que sucede, por ejemplo, con el gobierno del Partido Socialista Obrero Español en España, que en un rasgo de gran audacia y corrección política, frente a un pequeño traspié electoral, retomó la iniciativa, convocó unas elecciones inmediatas y en las últimas elecciones, si bien fue la segunda fuerza, es la única autorizada a través de una articulación virtuosa con la izquierda, antigua Podemos, hoy Sumar, llegar al gobierno. Creo que nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo, convocar a los que no nos votaron, a los que no fueron a votar, sobre todo a los decepcionados, a que comprendan que esta es una disputa realmente de derecha contra derechos. Ajá. O sea, no hay. Pero entonces digo, aquellos, matices. vos hoy hiciste alusión hace un ratito a aquellos socialistas que acompañaron explícitamente formando parte del gobierno de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. A ellos, ¿es deseable convocarlos? ¿Es posible convocarlos? ¿Es posible convocarlos sin que después haya cruces de chicanas permanentes? Pero vos estuviste con los amarillos, digo, ¿realmente se puede? ¿Y vale la pena intentarlo? ¿Se puede dar vuelta a la página? Yo creo que hay que llamar desde el liberalismo democrático hasta la izquierda más radicalizada. Yo creo que el llamado es válido. Ajá. La integración y la posibilidad de coexistencia, esto se demostró en España. Ustedes saben que el gobierno español es un gobierno de coalición entre el Partido Socialista y sectores situados más a la izquierda y algunos sectores que lo apoyan, aunque no integran el gobierno, del nacionalismo regional en el caso de España. Así que una articulación similar aquí es válido la convocatoria. Yo dudo que algunos sectores de la izquierda radicalizada, trotskista, por razones principistas que yo siempre llamo como literarias, más que otra cosa, se sumen. Y yo creo que algunos personajes que, por ejemplo, en el caso del llamado Partido Socialista de la Ciudad de Buenos Aires, son socios en los negocios y en la ideología y en la actividad práctica con el gobierno de la ciudad, con el perdidoso Larreta, ese es un mandato, que esos sectores autodenominados socialistas fueron arrastrados por la catástrofe de Larreta. Pero bueno, yo creo que hay que tener, soy partidario de un gobierno en unidad nacional. Ajá. No tengo inconveniente porque creo pero tenemos que privilegiar sectores. Yo comparto totalmente las declaraciones de Ricardito Alfonsín, nuestro embajador en Madrid, que precisamente sobre el tema que ustedes me están preguntando, se pronunció taxativo y tajantemente. Entre otras cosas, porque es el hijo de Alfonsín, porque piensa como su papá y porque es el embajador en Madrid, que es la experiencia socialista que él tiene más a la mano. Así que el socialismo, que siempre estuvo en los gobiernos de Cristina y Néstor, más el socialismo que se quiebre a partir de esta experiencia nefasta de alianza con la derecha, porque de ahí habrá una mínima cantera de compañeros y compañeras que hayan reflexionado, de hecho ya lo están haciendo. Más, todos esos segmentos que van, yo qué sé, desde el PC hasta los sectores socialcristianos que anidan sobre todo en los movimientos sociales, los compañeros y compañeras que están en las empresas recuperadas, cooperativas de trabajo, es muy importante.
yo creo que todos esos segmentos políticos, sociales y obviamente todos los enclaves culturales democráticos, que son muchísimos y que tienen mucha... Por eso, acá hago una digresión, Milei ataca al movimiento cultural y a la educación, porque sabe perfectamente que es el canal de avance social, de desarrollo de la conciencia, de ilustración de las masas, todo lo cual conduce a un pensamiento crítico, reflexivo, que es el antagónico con los esquemas burdos y con los sofismas absurdos, elementales, primitivos de esta basofia que campea bajo el nombre de liberalismo, al cual yo llamo libertinaje y simplemente. De liberales no tienen nada. Yo creo que esa es la primera palabra con la cual tenemos que ponernos todos de acuerdo. Esto de liberal no tiene nada. Oscar, no puedo resistir la tentación de hacerte esta última que es muy puntual. Si Elisa Carrió tocara el timbre... Yo creo que Elisa Carrió ha dado tantas vueltas que hasta está habilitada a volver. Yo recuerdo, no con pesar, sino de manera reflexiva y autocrítica, que nosotros en su momento logramos coexistir y convivir con Elisa Carrió en la etapa en que Elisa Carrió era de alguna manera bandorada contra la corrupción, y cuando ella puso en claro que había que, digamos, regenerar moralmente a la élite política argentina. Después, en el curso de su evolución, tomó otros caminos. Pero bueno, yo creo que los caminos nunca son inexorables, siempre es posible recuperarse. Los socialistas, a veces un poco castigándonos demasiado, apelamos a la autocrítica. Si ella se hiciera una autocrítica total, de alguna manera demoledora de sus propias convicciones últimas, yo creo que es una ciudadana más. Bueno, muy fuerte. Muchas gracias, Oscar. Nos has dado unos lindos títulos, una muy linda conversación. Gracias por haber conversado este ratito con Radio Caput. Gracias a ustedes. Un abrazo. Fuerte abrazo. Hablábamos entonces con Oscar González, referente del socialismo. Mirá si se cumple, Lucía, lo que mostraba ese videíto que vos nos contabas ayer. Y es Argentina, puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa. Yo sinceramente no me hubiese imaginado hace 6 meses de ninguna manera el diálogo que tuve en los últimos 3 minutos. Que se podía llegar a dar. Así que, como decimos, es Argentina. Muy bien, ¿qué hacemos? Vamos a escuchar Rodando por ahí, de Intoxicados.